Estaba viendo en un podcast de un monstruo que se llama Wendigo. Wendigo, sí, güey. ¿Monstruo D&D o monstruo No, muy como... libro? No, se supone que es de historias nativoamericanas gringas. Ok. Sí, güey. Lolo más leyendas. No, fue... Digo Dolop más leyendas. Bueno, es distinto, es del Conde Fabregat, luego te lo enseño. Ok. Pero vamos a lo... Bienvenidos a Rock and Roll, su podcast preferido de rock. Ya saben, aquí pueden encontrar historias de sus bandas. También, como ya empezamos esta temporada, historias de nosotros y el rock. Nosotros. Nosotros y el rock. Sorry. También tenemos planeados algunos lado B, que ya discutimos también en algunos capítulos anteriores. Historias de los instrumentos icónicos del rock. Y creo que al final es ambicioso el plan que tenemos ya. Bueno, no he visto qué tal le fue al último video, que fue precisamente de las guitarras, pero para algo que podría llegar a ser un poco tedioso y técnico, estuvo muy ameno. Sí, creo que, y aparte nos sirve para ir aprendiendo también un poquito actualizarnos nosotros, ¿no? Para educarte. Está súper bien. Y bueno, el día de hoy traemos un tema diferente también. Sí, un versus que ya veníamos cocinando desde la temporada pasada y que siempre ha sido un tema muy controversial entre ambos bandos. Sí, y bueno, este es un tema muy de trasheros. Ahora vamos a hablar de un poquito de metal, vamos a dejar un poquito de lado el rock clásico y el hard rock. Ahora vamos a hablar de thrash metal. Y bueno, como pueden ver, no voy a cometer el error de todas las veces anteriores. De todas. Ya saben que el capítulo entonces se llama Metallica contra Megadeth. ¿No? Dos bandas icónicas. Sí. ¿Qué puedes decir antes de que empecemos ya como tal con la historia? ¿Qué te llama de una, de otra? Para empezar, creo que esto no va a ser un qué banda es mejor, sino vamos a establecer cuál ha sido la trayectoria de una comparado con la otra. Exacto. Cómo se han desarrollado la par. Digo, porque creo que eso ya nos pasó hace muchos años, ¿no? Pelear por estas dos bandas. Y creo que al final te vas dando cuenta que posiblemente una tuvo algo que la otra tampoco tuvo, ¿no? Y ahí es una batalla. Vamos a tratar de ser lo más objetivo posible. Ya hicimos un análisis de discos, canciones, ¿no? Vamos a hacer comparación de años. Pero en los discos nos fuimos cortos porque casualmente una banda tiene menos de la mitad de los discos que la otra banda. Entonces esto sería completamente un capítulo de Megadeth, que yo no tengo nada en contra. Pero eso sería para otro. Sí, no, es algo que tenemos que aclarar desde el principio. No vamos a poder poner todas las canciones de las bandas, porque nos tardaríamos N cantidad de tiempo. Agarramos las más icónicas de ciertos en ningún capítulo lo hemos hecho, entonces... Sí, no, pero me refiero a que así de, por ejemplo, como le hemos hecho con los otros capítulos, de poner aunque sea unos segunditos nomás para dar una probadita de las rolas. O sea, aquí vamos a hablar de N cantidad de canciones. Sí. Se nos va a dificultar un poco, perdón. Ahí tal vez pongamos un cachito de tal vez una de los discos, ¿no? Pues bueno, estamos hablando de más de 30 canciones. Sí, bueno. Si no las ponemos, discúlpenos. Vamos a tratar de y vamos a dejar los links, pero al disco. Exacto. Porque como hemos estado tratando de fomentar es que escuchen el disco completo. Sí, no, y también, obviamente, si tienen algo en particular de esa canción, pues lo único que tienen que poner es pausa, buscar la canción y listo, ¿no? Así de fácil. Entonces, bueno, nos arrancamos. ¿Va? Entonces, Metallica contra Megadeth. Ahí, bueno... ¿A ti cuál te gusta más para empezar? Para saber en qué bando estamos. Bueno, no me digas, lo hemos discutido no me digas que un poquito de ambas, sino cuál es tu
En general, yo me voy por Metallica, en el sentido de que ya lo hemos platicado también. No me digas. Digo, solo a comparación de todos los discos que he tenido de Metallica, solo he tenido uno de Megadeth. Un excelente disco. Que es Euthanasia, comparado con, creo que sí llegué a tener toda la discografía de Metallica. Sí, creo que sí. Bueno, el único que me falta es Hardwire, y eso porque ya es una época donde es muy raro comprar discos. Es una época muy oscura para Metallica, ¿eh? Bueno, también. Bueno, eso desde como el 2003. Sí, y precisamente también vamos a hablar de eso, que cómo entraron las dos bandas en un hoyo. Una supo salir, sí, otra se tardó más. Sí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a comparar, no nos vamos a adelantar. Claro. Vamos pasito a pasito. Y bueno, entonces empezamos. Inicios, ¿qué te parece? Porque sin los inicios de Metallica no habría Megadeth. No habría Megadeth, ¿no? Es básico también. Y esto es algo que también hay que, no sé, si son fans hardcore de Megadeth, también siento que hay que reconocer esa parte, ¿no? Y si Metallica no hubiera habido Megadeth, sí, ¿no? Obviamente sabemos que Metallica fue una de las bandas que precisamente a finales de los 70s en Los Ángeles empezó a surgir todo este movimiento nuevo de glam metal y thrash metal, ¿no? Hay un rubro que se fue con Van Halen, ¿no? Obviamente fue una tendencia muy diferente, ¿no? Al glam, que cobró luego, pues, ¿cómo decirlo? Pues dividendos, ¿no? Dinero. Sí, es que, mira, aquí estuvo la gran diferencia entre los que sí les gustaba tocar bien, pero bonito, y los que buscaban tocar bien, pero fuerte. Entonces, como también no había tantas bandas que se atrevían a tocar tan pesado, es que muchos empezaron a experimentar, y de ahí salió también Metallica, Venom, la otra banda que también tiene, la que estábamos viendo. Saxon, bueno, ya son exactamente de las bandas que fueron por un metal más pesado, más oscuro. Más rápido. Y pues que tal vez no era tan, en cuanto a lyrics, no era tan bien visto en la sociedad. Sí, ¿no? claro. Hablaban tanto de sexo, con drogas, otras cosas. Ya tocaba un poco muerte, sí, muerte, violencia. Megadeth se fue mucho por el lado político. Sí. Metallica empezó con temas muy precisamente de violencia y muerte. Sí, y no hay mucha fantasía. Ahí cabe decir que no estamos hablando de ritos satánicos, no, simplemente hablaba de temas más fuertes de lo que a veces la música estaba acostumbrada a hablar. De gatos zombies. Bueno, eso ya fue después, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, Metallica surge, si no mal recuerdo, por ahí del 78 en Los Ángeles. No pegaron en Los Ángeles, se mudaron entonces a San Francisco. Si no mal recuerdo, entonces, por medio de un periódico lanzaron la convocatoria para buscar un guitarrista, ¿no? Sí, ahorita ¿quién compra el periódico? Sí, no, hoy hubiera sido, bueno, hoy hubiera sido por Facebook. Sí, claro, sí, se busca banda para ¿no? En los grupitos de, se busca Twitter. Se busca, sí, pues no está tan alejado, no es que en Facebook sí ponen los mismos anuncios, se busca guitarrista para banda con influencias ¿de quién era? Bueno, en este caso, para Mustaine era Motorhead, y Iron Maiden. Y Iron Maiden, porque era el ritmo que estaban queriendo sacar. Entonces, en Facebook encuentras igual guitarristas con influencias de tal y tal. Correcto. Y siguen siendo por lo general las mismas bandas que buscan con influencia. Sí, posiblemente. En eso creo que los rockeros y metaleros no hemos cambiado mucho. Sí, es que Iron Maiden, por muy repetitivo que sea, necesitas manos para poder tocarlo. Sí. Eso no te lo discuto. Sí. Entonces, bueno, ya una vez que sacaron este anuncio, ahí cabe decir que, bueno, hasta ahí va la historia de Metallica, un poquito de la historia de Dave Mustaine. Sí, es que él se dedicaba a vender droga. Bueno, un poquito antes, creo que él viene de una familia donde había mucho abuso, sí. Su papá abusaba mucho de él y de sus hermanos. Pero abuso físico, no. Sí, no sexual. No hubo cariños. No hubo cosquillas. De ningún tipo. No, ahí más bien
eso es lo que se cuenta, ¿no? Que golpeaba a Dave Mustaine y la mamá. Y al final la mamá empezó a huir con sus hijas y su hijo a lo largo de Estados Unidos. El papá creo que todavía estaba buscándolos. Y llega un punto en donde pues, obviamente Dave Mustaine empieza a crecer en un ámbito de este estilo, ¿no? Y bueno, precisamente ya con todo esto difícil en la infancia de Dave Mustaine, se dice que el gusto por el rock lo empezó a agarrar de una de sus hermanas, que empezó a escuchar, digo, obviamente no escuchaba metal, ¿no? Aparte creo que ni existía. No, entonces ella estaba escuchando cosas más tipo Queen, tipo Elton John, ¿no? Cosas más soft rock o en algunas cosas pues, hard rock. Y él empezó a agarrar ese gusto por esas bandas y empezó a buscar tocar la guitarra. Sí, precisamente. Y bueno, después de eso, pues, ya nos trasladamos a lo de Metallica. Entonces, con este anuncio es que encuentran a Dave Mustaine, que aparte dicen que no tardó nada en entrar. No, pues es que, aunque él se enseñó solito prácticamente, porque tampoco se podía pagar unas clases con Joey Satriani como otros guitarristas, sí, o con cualquier otro guitarrista, y aún así su nivel de creatividad y de habilidad fuera de lo común. Sí, y precisamente también dicen que eso fue base de lo que le pasó a Metallica, que él empezó a destacar mucho, a pesar de que no era de los primeros 3 integrantes, o sea, no me acuerdo del bajista, pero obviamente sabemos que los otros 2 pues, es Lars y James, y por no es esa no es Cliff creatividad. Burton, si me están Sí, queriendo no es corregir, Cliff no es Cliff Burton. Burton, Cliff llegó Burton fue después. después. Sí. Y precisamente, entonces, Dave Mustaine empezó a sobresalir mucho precisamente porque, una, era muy bueno, y dos, tenía la creatividad para empezar a hacer lo que sería thrash metal. Y aparte cumplía con el segundo requerimiento de Metallica. Tomar Chupar, mucho. cabrón. Sí, probablemente también les ganaba en eso. Alcohólica. Pues mira, viniendo de un pasado de tanta violencia en el que también vivió mucho tiempo vendiendo marihuana. Sí, no suena muy descabellada la idea. Y también fue eso parte por lo que él decidió formar Megadeth. ¿Ok? Porque decía, free beer and free pussy. I mean. Y bueno, aquí obviamente empezó toda la carrera con Metallica. Yo creo que ese gran paso que da Metallica de salir del garage a ya ser una banda conocida underground, tener demos y lograr un contrato con una disquera para el Kill Em All, Dave Mustaine fue parte esencial de ese trabajo. Sí. Y compuso algunas de las rolas emblemáticas hasta la fecha. Sí, y bueno, pues todo el Kill Em All lo hicieron con él. Ahí, pues obviamente, justamente creo cuando estaban a punto de sacar el Kill Em All fue cuando Nueva York lo votaron. Sí, pero sí. Y digo, al final se escudan James y Lars en que pues, era demasiado caos, que se les salía de control muy feo cuando ingería bebidas alcohólicas y también otras sustancias. Y precisamente por eso le prefieren decir, ¿sabes qué? Un día ya estás fuera, ¿no? Ahí al revés, lo que dice Dave Mustaine es que él no, bueno, como que admitió que sí, tal vez se había pasado de lanza, pero que él siempre esperó una segunda oportunidad por parte de sus compañeros. Sí, y más cuando él consideraba que ellos dos eran su familia, porque nada más tenía a su mamá y a sus hermanas, y a sus hermanas, y a ellos, que ellos ya eran como su familia, porque les había dedicado tanto tiempo y toda su creatividad, toda su creatividad, sí. Entonces, y bueno, pero al final vino esto, lo votaron. Sí. Pero así un ratito en pleno viaje lo bajaron, a tal hora sale tu camión, ten tu boleto, ábrete. Sí, y creo que ellos ya tenían ya tenían el trato con Hammett. Con Hammett, sí. Con Kirk, entonces, bueno, creo que no fue la mejor situación. Mira, si te fijas, ellos ya tenían esa tendencia de hacer esos cambios culeros de músicos. Porque el primer bajista, que no me acuerdo cómo se llama, es más, Mustaine, le pidieron a Mustaine que fuera él quien ayudara a sacarlo, vaciando una chela sobre su amplificador, sobre el amplificador del bajista, hasta que el güey se hartó y dijo, no, ya,
me voy de acá. No se aplicaban la misma. Y digo, también creo que en parte es por la edad que tenían, ¿no? Creo que eran muy chavitos. Sí. No me acuerdo si ya tenían la mayoría de edad, creo que no. O sea, andaban por ahí de los 17 y 18 años, según yo recuerdo. Y si no hay, corríjanos, ya saben. Estamos abiertos. No hay bronca. Y bueno, después empieza toda esta carrera que Dave Mustaine ya empieza a crear por sí solo. Sí, que precisamente conoce a este Effelson. Dave Ellefson. El apellido es complicado. Es complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, y ahí lo que cuentan es que precisamente un día que estaba tocando Dave, una canción de Van Halen, Dave Mustaine se hartó porque no podía dormir, porque creo que andaba hasta crudo. Sí, eran unos departamentos. Y le avienta una maceta al aire acondicionado que está por fuera. Ajá. ¡Cállate! Y así se conocen, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí, ahora sí vamos a empezar, ya que sabemos cómo estuvo la historia de la separación. Porque también vamos a tener capítulo individual de estos dos. Sí, vamos a tener ya como tal las historias ya en general de las bandas. Por eso ahorita no nos vamos a meter más que con esta introducción de cómo se separaron. Ya vendrán los capítulos donde analicemos como tal historia paso a paso de cada banda. Sí, y mencionamos el inicio porque vamos a hacer una comparación, un análisis de qué disco salió de qué banda y cuál fue la respuesta a la otra. Exacto. Bueno, como bien sabemos, antes de empezar, estas dos bandas son parte de los Four Horsemen, ¿no? De los Big Four. Se conocen las 4 bandas más grandes del thrash metal, ¿no? Hay para los chavos que apenas estén metiendo, ¿cuáles son esos Big Four? Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. ¿Sale? Entonces, va. Creo que de ahí la más mediocre es Anthrax. La más X, ¿no? Sí. Eso, bueno. Entonces, bueno, de ahí agarramos, empezamos. Obviamente Kill Em All no lo tomamos en cuenta porque estuvo Mustaine. Sí, no. También vamos a empezar a partir de Ride the Lightning, que es como la más emblemática de Metallica después de Kill Em All. Y obviamente de ahí, de Ride the Lightning, no podemos tomar en cuenta ya como canción Ride the Lightning ni Call of Cthulhu, porque esas también fueron de Mustaine. Pero aunque yo diría que sí hay que tomarlas en cuenta porque está compitiendo con él en Metallica y con él mismo, pero como solista. ¿Ya solista? Ok, bueno, independiente. Todavía no es solista. Bueno, sí, porque no fue solo, sí, es Megadeth, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el Ride the Lightning sale por parte de Metallica en 1984. Y de ahí las que escogimos fueron For Whom the Bell Tolls, Hypno, Fight Fire with Fire y Creeping Dead. ¿No? Fíjate que esta primera etapa de Metallica sí me gustaba mucho. Sí, los primeros discos de Metallica son una joya. Sí. Creeping Dead, escucharla en vivo es una experiencia por sí solo. Sí, también, por ejemplo, For Whom, en vivo, también yo creo que es una de las más icónicas también de Metallica, ¿no? Y bueno, Fight Fire with Fire también es de las primeras que meten con un intro acústico. Digo, entre comillas, porque no era acústico completamente, simplemente era más limpio, ¿no? Más limpio, y es algo que sigue haciendo Mustaine en sus discos posteriores. Correcto. Y era como algo muy del thrash metal en esos años. O sea, con algo... Sí. Y bueno, de ahí, entonces, cuéntanos, Tony, ¿qué hizo Megadeth? Pues sacó su primer disco que es Killing is my business and business is good. Sacó una de las canciones más controversiales, no me acuerdo de qué disco es Four Horsemen. No, Disposable Heroes, ¿no? ¿Era? No. Bueno, si te refieres a Four Horsemen. Ajá, ¿de qué disco de Metallica es Four Horsemen? Según yo creo que es precisamente del Kill Em All. Sí, es de Kill Em All, ¿no? Bueno, entonces, aparte de que Mustaine les había pedido que no ocuparan sus canciones para nada, y les valió un cheto, él sacó en Killing is my business and business is good una rola que se llama Mechanics. Y a él en varias entrevistas le han preguntado, oye, pero
¿qué onda con esa rola? Es Four Horsemen. Dice, no, yo creé esta canción y Mechanics es como yo la hubiera tocado desde un principio y como yo la tocaba cuando estaba en Metallica. Que es... Four Horsemen me parece que dura 7 minutos. No me acuerdo. Sí, de eso estoy seguro. Y Mechanics dura 4. No, pues sí le cortaron un cacho. No le cortaron nada, es la misma. Pero la velocidad con la que la toca Mechanics, puta, tú hice la comparación. Sí, es un poquito más rápido y digo, ahí sí puede ser el ahorro de tiempo precisamente por cómo la toca. Sí, y pues te das cuenta que Four Horsemen es un paseo en el parque en comparación de Mechanics. De ahí también está Rattlehead y Skull Beneath the Skin. Son las más icónicas de ese disco y que marcan mucho la agresividad con la que tocaba, bueno, con la que toca Mustaine en comparación de todo esto que estaba proponiendo Metallica, que sí seguía esta misma línea, pero estaba compitiendo aquí contra el mismo. Sí, aquí todavía estaba compitiendo contra sus rolas, simplemente tocadas, en este caso por Hammett. ¿no? Entonces, bueno, de ahí después viene como tal 1986 para Metallica, Master of Puppets. Y bueno, de aquí obviamente las canciones que escogimos como más icónicas del álbum fue Master of Puppets, que fue todo un hit. Orion, que pues, es obviamente este instrumental que hizo Cliff Burton. Sí, ahí estaba Cliff Burton. Y también lo que dijimos fue, bueno, de las rolas que también se pueden considerar como thrash metal icónico, están Leper Messiah y This Was Our Hero, ¿no? Que sigue todavía la misma línea del Rider Eye. Ellas son rápidas, pesadas, tienen estos gritos de Hetfield, antes de que fuera el ¡Yeah! ¡Oh, yeah! Sí. Y también la batería bastante marcada. Sí, estaba más. Me gustaba más cómo tocaba la batería antes. ¿Lars? Sí. Pasan cosas en el... pero bueno. Entonces, en respuesta, salió Peace Sells, But Who's Buying, que también se volvió uno de los discos más icónicos de todo Megadeth. Sí, es curioso. ¿Sí? Y con rolas como Peace Sells y Devil's Island. Que mantienen esta misma velocidad, agresión, esa temática rebelde. Aquí ya empieza a ponerse muy político Mustaine, hablando de si alguien vendiera la paz, en realidad, ¿quién la compraría? Sí, ok. Y digo, son precisamente lo que platicábamos cuando estábamos revisando las canciones. Se nota el thrash, ¿no? O sea, está como que en su apogeo el thrash, tanto de un lado como del otro, ahí para la comparación, para este versus. Hasta ahí vamos obteniendo buenas canciones de los dos grupos. Sí, ¿no? Y como decíamos al principio, escuchen los discos completos. Esas son solamente rolas que para nosotros, bueno, son icónicas del álbum. Son iconos del álbum y que también Spotify te va a marcar como o las más vistas o las que nosotros nos parece que son las más populares. No las más populares. Nosotros también escogimos algunas que consideramos que son las que reflejan más el estilo de thrash, bueno, y también del disco, del thrash, que estaban proponiendo. Ok. Ya de ahí entonces, interesante es que empieza otro disco icónico de Metallica, And Justice for All, 1988, el día de mi nacimiento. Bueno, también el tuyo. También el tuyo. Y bueno, ahí tenemos One, Blackened y And Justice for All. Que curiosamente también sigue esta temática de los intros muy tranquilos. Sí. One, el primer instrumental largo que hace Metallica. Okay. Bueno, no es completamente instrumental, no sé si tiene lyrics. Pero también tiene una... Sí, tiene un intro muy largo. No, pero me refiero que tiene una versión completamente instrumental. Porque también alguna vez que le abrieron a Pink Floyd, sí, Metallica en algún momento le abrió Pink Floyd, abrieron con un instrumental de One extendido, como de 15 minutos. Wow. Sí. Y digo, fue la primera canción, creo, de Metallica que obtuvo un Grammy. Es posible. Si no mal recuerdo. Ok, ¿y del otro lado qué tenemos? Del otro lado salió So Far, So Good, So What.
con rolas altamente reconocidas como Holy Wars. Esa es buena. Estas rolas ya entran en temas de, de religión. Holy Wars no es en el 91. Tienes razón. In My Darkest Hour. Se me fue la onda. Sí, In My Darkest Hour y Set the World Afire. Que aún así sigue siendo esta temática muy política. Ya se empieza a meter en temas religiosos en donde él expresa su coraje ante el odio que tienen unas personas con otras, aunque todos son seres humanos. Mientras también la temática que tenía Master of Puppets, en Justice for All también era muy de acuerdo a la falta de justicia que había en Estados Unidos. Sí, y también en eso creo que el thrash sí hizo como un gran hincapié. Sí. Porque el power metal sí agarra un tema de guerra, pero llega a ser entre fantasía y más a la batalla, ¿no? Pues, también Slayer era mucho en contra del gobierno, en contra de la violencia. Exacto, y ya el thrash, eso es a lo que iba, el thrash agarra la temática de la guerra, pero desde un punto de vista más crítico. O sea, no tanto de la emoción de la batalla o los temas de valor, hablan de precisamente las cosas que están mal, de violencia, de los traumas, de cosas que se quedan marcadas con la guerra y la política. Entonces, para que no es gran que me equivoqué mucho, entonces, So Far So Good So What está In My Darkest Hour y Set the World Afire. Y exacto, y todavía tenemos a las dos bandas muy parejas en thrash, dando yo creo que bastante calidad en pero yo creo que aquí ese es el punto. Como ya habíamos dicho también en otros capítulos, hay 3 metálicas. Yo creo que ya se está partiendo en 4 metálicas. No, yo creo que siguen siendo las 3. ¿Sí? Vamos a ver ahorita cuáles son. Entonces, yo creo que esa es el primer Metallica. Aquí se acaba el primer Metallica y empieza la era del pop. Sí, donde ya Metallica ya era, como era un éxito comercial, creo que empieza a cambiar un poco también su estilo. Aquí es donde el señor Ulrich Huelelanas se empieza a girar algunos engranes, ¿no? Pero bueno, y sí, justamente, entonces tenemos ya después del Unjustice for All, lo que sería el Black Album, conocido también como nada más Metallica, ¿no? Pero muchos saben que como nada más la portada es negra con una serpiente, le dicen el Black Album. En 1991, y bueno, de ahí las que elegimos, precisamente como vimos que ya es difícil agarrar en este álbum un género, o sea, como que empiezan a buscar otro tipo de sonidos, otro tipo de cosas. Sí, se vuelve muy campechano porque tienes rolas de muchos estilos. ¿No? Tienes Enter Sandman, que es un metal popero, ¿no? Tienes un Sad But True, que sigue siendo tipo trash, tal vez con menos revolución. Todavía le quieren pegar duro. Y tienes un Nothing Else Matters y un Unforgiven, por ejemplo, que se vuelven muy light. Y el Unforgiven parte 1. Ahorita parte 1. Sí, también teniendo rolas como Battery, también era muy buena, pero seguía esa tendencia de Enter Sandman, muy pegajoso, muy pop. Está perrísima la rola, pero Battery, como estaba en el Master of Puppets, todavía lo disimulaban un poquito, ¿no? Aquí ya en Enter Sandman se nota ya algo súper popero, ¿no? Todavía le meten algunos riffs metaleros, distorsiones pesadas, pero ciertamente ya se empiezan a abrir un mercado, un público un poquito más extenso, ¿no? Sí, distinto. Sí, distinto. Sí. Y yo creo que aquí justamente es el parteaguas ahora el segundo Metallica, porque esto creo que los fans hardcore del inicio de Metallica fue donde ya no les gustó Metallica. Estoy seguro. No, a mí sí me gustan mucho algunas de las canciones que vienen en este álbum, pero sí notamos que ya no es completamente trash. Sí, y en respuesta a Megadeth lanzó un discazo que es Rust in Peace,
que ahora sí es Holy Wars y Tornado of Soul, que sigue y mantiene el alma del thrash metal. Sí, correcto. Y eso sí, mientras Metallica se empieza a separar, Megadeth creo que empieza a agarrar todavía hasta más fuerza en el mismo género, ¿no? Y sí, aquí de verdad te preguntas si Metallica sigue siendo The Four Horsemen o neta solamente son así porque empezaron como thrash y siguen viviendo de sus... Bueno, ahorita vamos a ver, creo que todavía en esta segunda etapa de Metallica todavía podemos rescatar algunos hits para esa tercera parte que creo que ya es un poquito diferente. ¿Va? Y aquí también empieza, como decías, el parteaguas, pero se empieza a ver también muy notoriamente que Megadeth no le pone freno mientras que Metallica se empieza a quedar un poquito atrás en la creatividad. Sí, creo que sí. Y digo, no se nota mucho en el Black, porque en el Black todavía tienes muchos hits, pero empieza el camino hacia el siguiente álbum, que precisamente es el Load, 1996. Ahí, 5 años. Exacto. Vean. Digo, y probablemente ahí podamos hablar de que fueron 5 años. Pon tú que como fue el boom de Metallica comercialmente, ya con el Black Album, podemos decir que algunos van a justificar, pues andaban de gira, hicieron gira mundial, de ahí a que se volvían a juntar, se calman, ok, pero hay bandas que también en el camino siguen haciendo discos. No se nos olvide, un ejemplo, digo, muy burdo porque no es ni el mismo género, pero estamos hablando de bandas leyendas del rock. No, y también Led Zeppelin llegó a componer en gira. ¿No? Entonces, bueno, ahí es cuestionable, pero bueno. Entonces, pero mira, cada quien hace lo que puede. Si no puedes, no hay problema. No, está bien que aceptes que no puedes. A tu paso. Vamos lento. Hay otros más rápidos, hay otros que sacan 3 discos. Hay quienes echan 3 chelas. Si tú nada más puedes una, adelante, pues, está bien. Adelante. Nadie te obliga. Ahí hay más. Si quieres otra, pues la agarras. Si no, no pasa nada. Si no, pues vete a dormir. Y bueno, justo, entonces Metallica se quedó en el Black Album 91. Y mientras, ¿qué pasó del otro lado? Mientras salió Countdown to Extinction. No es el mejor disco de Megadeth, pero sí está entre el top del thrash. O sea, yo creo, al menos top 5 de Megadeth sí está, ¿no? Sí, pero yo digo de thrash en general. Ok. De thrash en general, porque tiene rolas como Skin on My Teeth, la muy emblemática Symphony of Destruction. Ahí yo creo que precisamente es donde Megadeth ya da un golpe serio. Sí. Porque es uno del Big Four. Y pues deja un poquito de lado lo que estaba haciendo Metallica. Ya aquí siento que ya no es competencia en el sentido de que ya van tomando rumbos muy distintos. Mientras uno se empieza a afinar en su... Bueno, me refiero a Megadeth. Afinar en su estilo y en su tipo de metal. El otro empieza a buscar otras cosas. Sí. Empieza a experimentar con nuevos géneros que traigan más lana. ¿Por qué, Ulrich? Pues no sé por qué lo hayan hecho, pero de que pasó, ahí están los discos. Se supone que sí estuvo muy involucrado Ulrich, que de por sí era, o es todavía hasta la fecha, el líder de la banda. Dice que tomaba las decisiones. Creo que también, justamente, fue en el lapso donde hasta se cortaron el pelo, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Mientras Mustaine seguía con su matota y sus Flying Bees super metaleras. Ruidísimo. Luego de Countdown to Extinction salió... otra rola que os recomiendo de Countdown to Extinction es Sweating Bullets. También sigue con la temática en contra de la guerra, con la protesta de esa invasión a lugares por petróleo. Y creo que ahí hay algo que le tengo que reconocer al señor Mustaine. A diferencia de otras bandas, ¿no? Y le pasó a Metallica que nada más dedicó el Unjustice, bueno, todo lo que era desde el... Punto que el Kill Em All fue más como de desmadre. Pero del Ride the Lightning hasta Injustice se veía cierta crítica a ciertas cosas. Sí, había una propuesta. No, como más artística.
Mustaine se quedó, mientras que Metallica, pues cambia, muy duro. Sí. Entonces, bueno, precisamente entonces Symphony of Destruction creo que es un golpe durísimo. Lo queremos ver en este Versus contra Metallica, ya le empieza a tundir de otra forma. Y también tundiendo contra un caballo muerto, porque no está haciendo nada Metallica en ese momento. Lo está pateando en el suelo. Sí. Y después de eso viene Eutanasia, que ese es precisamente el disco que sí tuviste. Exacto, y es un discazo. Y aparte de que en sonido es muy variado, sigue proponiendo mucho thrash fresco, se nota la evolución dentro del thrash. No es que cambie de género, sino es la evolución dentro del thrash. Y sigue manteniendo esta habilidad, esta fuerza y rapidez. Sí, pues ahí está Reckoning Day, está A Tout Le Monde, que fue, digamos, comparándolo contra Nothing Else Matters de Metallica, todavía Tout Le Monde, tomaba un enfoque más oscuro que Nothing es una canción, digamos, una balada metalera romántica, por el tema, obviamente, de la pareja y el amor, mientras que A Tout Le Monde habla más acerca de qué pasaría si te mueres. Y en francés. Yo creo que ese fue el punto, francés. Y también esta rola que lleva el mismo nombre del disco, Eutanasia. Sí, y ahí muy buenas rolas, si no han escuchado, también es un golpe durísimo al thrash metal. Sí. Son de los discos que tienen que escuchar, señores. Y en Eutanasia se escucha mucho esta influencia blues que puede tener. Exacto. Y aunque no es alguien que comenzó súper educado musicalmente, te puede dar estos detalles. Esos colores en las diferentes canciones, ¿no? Sí. Algo que tristemente perdió un poquito Metallica, pero bueno. Entonces todavía ahí estamos en 1994-1995. De ahí todavía pasaría un año para que saliera en 1996 el álbum Load de Metallica. Pero también sacaron otro disco, ¿no? Megadeth, que era el Hidden Treasures. Ah, cierto. Sí, que estábamos diciendo, es como el Garage Inc., porque metían covers y aparte también algunas rolas que estaban haciendo por algunos lados. De entre ellas viene una rola que se llama Angry Again, que hicieron exclusivamente para la película de sale Schwarzenegger, algo de The Last Soldier, The Last Hero. Bueno, si no lo ponemos aquí abajito, pero ya es saben. Una película muy conocida de Schwarzenegger y tiene un setlist, toda esa película tiene un setlist muy, muy metalero. Ok. Y justamente, pues, ahí es donde hasta en eso se van a parecer estas dos bandas, ¿no? Sacaron una, Hidden Treasures, la otra Garage Inc. Pero bueno, no sé si has escuchado todos los covers o la mayoría de los covers de Megadeth, son más trasherones. Sí, son más metaleros que los que vienen en el Garage, porque en el Garage metieron de todo. Y digo, pues ahí tienes Tuesday's Gone, que la neta no es metal. Y eso es más como tipo country rock, ¿no? Pues es de Lynyrd Skynyrd, la original, entonces, bueno. Pero Metallica de por sí tenía sus arranques muy country. Puede ser, puede ser. Pero al final se me hace curioso que las dos bandas sacaron álbumes similares. Sí. Porque al final creo que, al final también lo vamos a platicar al cierre del capítulo, pero solamente estamos hablando de dos bandas que obviamente son contemporáneas entre ellas, compartieron miembros, entonces va a haber muchas coincidencias porque se ve que al final también eran cuates y les gustaban las mismas rolas y tienen ciertos gustos que son parecidos. Obviamente cambiaron con el tiempo, pero creo que al menos un poquito del background en este Hidden Treasures y en Garage Inc. se pueden ver un poquito, ¿no? Sí. O sea, tampoco pidan así que son iguales, no son iguales, sí, son distintos. Pero el concepto de que los dos hayan sacado ese tipo de discos está curioso. Habla algo curioso de las dos bandas, ¿no? Sí. Y bueno, entonces Metallica 96, ¿qué hizo? Exacto, viene con Load. ya entraron en modo Fast and Furious. No, todavía no. Aquí están preparando, están como en la recta final de la fase 2 de Metallica. Sí. El problema de Load es que
no, bueno, me cuesta, la verdad. Digo, hay a quienes les gusta el disco, pero creo que es tal vez gente que no le gusta tanto el metal, ¿no? Porque se vuelve lo que platicábamos, o sea, sí, riffs con distorsión pesada, sin embargo, tal vez no es heavy metal, no. Ni thrash, ni nada que se le parezca, no. Es más como un hard rock pesado. Es más, creo que... ¿Cómo se llaman? ¿Nickelback? No, sí. Precisamente sí. Una es Nickelback. Creo que ya le estaban pegando aquí a la onda muy Nickelback. Cualquier rola del Load, sin pedo lo hubieras podido meter en un disco de Nickelback. En un disco bueno de Nickelback. En un disco bueno de Nickelback. Porque hay niveles. Sí, todavía no rebajo a Metallica hasta ese punto. Bueno. Pero bueno. Bueno, viéndolo desde un punto muy, muy objetivo. Sí, o sea, puedes meterlo, no cambiaría drásticamente. No. Igual también, por ejemplo, hablando de Nickelback, el vocal de Nickelback tiene una voz muy metalera. Sí. Sin embargo, las canciones pues, no son metaleras, ¿no? Entonces, bueno, Nickelback. De Load, lo único que podemos decir, las rescatables, hasta cierto punto, Until It Sleeps, que realmente ya no es tan metal, es como un hard rock oscuro. Y Outlaw Thorn, que es así, es un poquito más pesada, sin embargo todavía sentimos que ya no es el thrash que decían antes, ¿no? ¿Sabes qué ritmo llevan más o menos? Como si fuera depressive metal. Puede ser o Doom metal. Muy light. Sí, Doom light metal. Sí. O sea, sí riffs pesados. Doom cookies metal. Doom cookies metal, sí. Sí, porque siguen siendo buenas distorsiones, buenas afinaciones, pero muy reducidas. Ya bajó. Sí. Y no quiero decir con eso que entre más velocidad, más chidos son. No. Pero el thrash te dice que un poquito sí tiene que ver. Bueno, es que ese es el punto. Si querías thrash, ya no es thrash. Y ese es el punto que se le critica a Metallica, que ya no es thrash. Y ellos eran de los Big Four. Entonces tenían, digamos, una cierta responsabilidad por seguir el legado. Obviamente ellos siempre han dicho que no, que querían cambiar, que buscaban otros sonidos. Ok, está bien, se vale. Vamos a verlo después con Megadeth, cómo también cambió en algunos aspectos. Pero creo que en cuanto a la calidad de la música sí empezó a bajar, ¿no? Que es lo que se le critica a Metallica. Sí. Si hubieran cambiado y hubieran sido muy buenos, pues dices, bueno, pues sí les vino bien. Y yo creo que eso se refleja completamente con el próximo disco de Metallica. Sí, eso también. Ahí creo que no se rompe. O sea, ahí empezaba a faltar la creatividad, que hasta le pusieron el mismo nombre al disco, ¿no? Sí, es Reload. Reload. Pero bueno, de ahí de Load a la par. No salió nada. Algo? Entonces, bueno, sale Reload. Se rompieron de la cabeza en buscar un nombre. Es que también, ¿qué le respondes? Es como tirar golpes al aire. Sí. A lo güey, ¿no? Sí. O sea, es como el hermano que lo insultas y te dice, tú primero. Y sale el Reload. Sale, pues. Chido. Y bueno, de ahí las que podemos rescatar, pues es Fuel. Tiene algunos riffs metaleros. Sin embargo, la canción ya no es trash. Ajá. Puedes discutir si es heavy, si no, bla, 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 pero ya no es trash. Entonces sí, claro, ya no es trash. No. Y Memory Remains, que también agarra sigue la misma temática de la misma pero ya no es igual. Sí, yo creo que estos son los inicios de los DLC. Como que van preparando ya el fin, ¿no? Sí. No, pero me refiero a que es el principio de los DLC en los videojuegos. O sea, sí. es una continuación, es lo mismo, continuación del mismo juego, pero tienes que pagar por tenerlo. Por ver dos cosas interesantes. Que podían haber estado en un solo disco. Yo creo que Lot hubiera sido un disco de dos. De dos. Un álbum de dos discos. Exacto. Un álbum de dos discos sin tenerte que haber esperado un año para que saliera la segunda parte. Sí, no. Ahí algunos les vieron la cara. Sí. Digo, porque hay otros discos como el S&M. Digo, no aparecen aquí porque... No manches, S&M está buenísimo.
Exacto. Ok, bueno, volvemos después de una pequeña pausa técnica y nos quedamos en S&M. Entonces, bueno, lo que platicábamos del S&M es que realmente no es un disco como tal con de canciones propuesta. nuevas. No es una propuesta. Es lo que es, ¿no? Es un disco de un concierto donde hicieron, junto con la Sinfónica de San Francisco, dos canciones que fueron hechas exclusivamente para ese concierto. Pero no es un disco que realmente podamos decir que aportaba cosas nuevas. Sí. ¿no? Fue un gran disco, escúchenlo, por favor, sí. edúquense, pero pues no es un también disco está de los el que en está la el pelea. SM2, ¿no? Sí, que bueno, igual es lo mismo. No aportó nada nuevo. De hecho, creo que ahí sí, nada nuevo. Sí, no. El otro todavía tuvo 2 rolas. Sí. Y de plano nada más fue como para conmemorar esos 20 años del escenario. Y lo que sí le puedo reconocer a Metallica es que tuvieron valor de aventarse un concierto con una sinfónica. Bueno, es que el crédito no fue de Metallica, ¿eh? No, fue de la sinfónica, claro. Pero aún así, hacerlo... Sí, se salía del librito, ¿no? Bueno, yo no me veo a Megadeth haciendo un concierto con una sinfónica. No creo que ni siquiera le interese a Mustaine. ¿Y Symphony of Destruction? Es el único acercamiento que tienen con una sinfónica es Symphony of Destruction. Tienes razón. Tienes toda la razón. Está chido. Pero bueno, regresando a los discos que sí están dentro de esta pelea. Entonces, aquí, volviendo al tema. Esto de Reload fue una buena continuación. Tan buena continuación que hasta ese año fue cuando Megadeth respondió. Sí, dejamos pasar un año, así que se diviertan con Load, con sus 2 rolitas, ya que terminó de salir el disco completo con Reload, ya sacaron ellos Cryptic Writings. Ok, ¿cuáles son las emblemáticas de Ayton? Para mí todo el disco, pero las más emblemáticas, una es Trust, que hasta tiene Trust en español. Sí, correcto. Suena chistosísimo. Está She-Wolf, no es la de Shakira. Esta fue primero. Esta fue primero. Sí. Que también la temática de She-Wolf. Ya le rompiste el corazón a varios. ¿Qué les vas a decir, güey? Sí, ya estaban, Y está A Sacred Place. Aquí volvemos a la temática de las baladitas. Sí. Pero todavía baladas metaleras, todavía. Sí. Megadeth lo mantuvo como un poquito más oscuro, ¿no? Y pues, obviamente, digo, ya con Trust y She-Wolf, al menos con esas dos, pues creo que ya toman de plano la estafeta del Big Four, por así decirlo. Sí. ¿no? Ya se nota una diferencia muy grande entre las dos bandas. La que quiso seguir por su género, que es el thrash. La otra que ya decíamos que ya no quería lo mismo, quiso evolucionar. Y vamos a ver si le salió. Pero al menos Megadeth seguía pegando muy fuerte. Muy fuerte. Y constante. Sí. Fuerte y constante. Que yo también aquí empieza la tercera evolución. Sí, ahorita ya con esto sí empieza ya la tercera la tercera la transformación de Metallica en esta tercera fase. Digo, sacarían un disco hasta el 2003 y ahí Megadeth aprovechó el tiempo, ¿no? Sí, sacó como 4 o 5 discos, ¿no? Bueno, entre ellos, eso sí, han sido tan apresurados en Metallica que ellos sacaron antes un disco culero. Unos 3 años antes de que saliera el culero de Metallica. Pero bueno, este disco, antes de que diga cuál es, también hay una historia de por qué está culero. Es el único disco, y según palabras de Mustaine, el primero y el último, donde deja que el resto de la banda componga el disco. Ok. Fuerte postura del señor Mustaine, ¿no? Y de este disco es Risk. Ok. Tiene una onda aquí muy mezclada entre techno, entre metal, entre odio a sí mismo. ¿Este fue donde salió el de Crush 'Em? Sí, Crush 'Em. Crush 'Em es la más popular, que también se ocupó para una película de Jean-Claude Van Damme, que era la de Soldado Universal.
Buenísima la película, se la recomiendo. La canción. Bueno. Va bien con la película. Sí, ese disco salió en 1999. Ok. Sí. Temporada en la que Metallica estaba durmiendo. Más o menos. Bueno, hay otra vez un golpe mientras estás en el suelo, no sí. Puedes defender. No, mucho, llegó y le escupió. Y de ahí se separaron un rato, porque primero Mustaine entró al hospital por un coágulo o algo así que tenía. Ok, pero antes creo que sacaron otro disco, ¿no? Claro, The World Needs a Hero. Sí, me estoy adelantando mucho, perdón. La emoción de llevarme a Metallica entre los pies. Sí, después de Risk, después del fracaso completo de Risk, Mustaine toma otra vez las riendas de la banda y dice Nel, y como es clásico de Mustaine, cambia toda la alineación y sale The World Needs a Hero, donde salen bellezas como Moto Psycho, Threat and the Fugitive Mind y Promises. Sí, creo que ahí precisamente de las que yo no conocía muchas de las canciones antes del capítulo, antes de filmar esto. Ya cuando hicimos el review y que estuvimos escuchando algunas canciones, sigo pensando que mientras uno cada vez se iba hundiendo un poquito más y como que se notaba la desesperación, sí. El otro seguía dando... Seguía su paso. Seguía dando canciones del género buenas, tal vez algunas puedes decir que no fueron hits como Trust o como Symphony of Destruction y cosas así, pero eran bastante sólidas y mantenían a Megadeth en un nivel constante. Sí, alto. Constante. Uh-huh. Sí, entonces, y ahora sí, terminando, este disco salió en 2001, Risk 99, luego The World Needs a Hero 2001, y en 2002 es cuando Mustaine ahora sí entra al hospital por un coágulo renal. Oh, qué heavy. Sí, me impresiona y ni siquiera sé qué es. No, pues algo tenía en los riñones, ¿no? Sí, bueno, también todo lo que se había estado bebiendo, ¿no? Y metiendo. Pero al poco tiempo, cuando ya estaba recuperando, en una peda, se quedó dormido en una silla, pero de forma que el brazo le aplastaba los tendones del brazo izquierdo. Entonces le causó una severa lesión en los tendones. Tuvo que ir a rehabilitación. Del 2002 al 2004 canceló todos sus tours. A la burger. Sí, mandó toda la fregada. I need some vacation. Sí, los mismos miembros ya lo estaban acusando de que nada más estaba fingiendo y nada más no quería volver a tocar. Bueno, se puso rudo. Sí, se puso rudo. Digo, al final, aunque se pongan rudos los miembros, sí, es que Megadeth es Megadeth y Megadeth es Mustaine. Claro, es que yo creo que tenían hambre. Sí, tenían hambre. Si quiero comida. Y para eso hay que sacar un disco. Ok, entonces justo en la ruptura fue cuando Metallica respondió a Risk. 2003 trató de dar un golpe y creo que se terminó tropezando con su mismo pie, ¿no? Sacó Saint Anger. Yo creo que lo que más le afectó a este disco fue el cambio tan drástico tanto de género, porque a esto les vale gorro el género. Sí, ya Metallica ya no le importaba. Pero era más la construcción de sus canciones, porque eliminaron algo que todavía le estaba dando mucho punch, que eran los solos. Y algo muy importante, desde el Reload hasta el Saint Anger, valió Jason Newsted. Sí, Newsted, que yo creo que era, después de Cliff Burton, fue un excelente sustituto. No, yo creo que pudieron haberle sacado otra faceta a Jason. Sí. Y como que seguían enfrascados en lo que le pasó a Cliff y que querían a Cliff y no a Jason. Y no supieron valorar todo lo que Jason podía dar. Yo creo que, y aparte Jason Newsted tuvo más éxito musical solo con Metallica. Sí, pero bueno, ya dejaremos el tema Jason para la historia de Metallica. Sí. Y bueno, mientras sacaron Saint Anger, fácil y sencillo, sin comentarios. Sin comentarios, terminó su evolución a ser Nickelback. Aquí ya era Nickelback gringo. Es que yo creo que era peor que Nickelback. Sí. Nickelback todavía llenaba estadios, vendía discos. Saint Anger fue. Mira, es que algo... Saint Anger yo creo que fue esta donde dijeron, tenemos muchos fans. Vamos a ver. Vamos a ponernos la prueba de que sí tenemos una fanbase muy dedicada.
Sí, no. Es como cuando agarras y matas a tu única vaca. Ya, mejor sigue con los otros de Megadeth. Sí, yo creo que aquí no hay ni una canción que podamos recomendar. Bueno, al menos para mí no. No, yo creo que no. Y los tarolazos de ese disco me parece me chocan. Sí, no. Parece que agarraron, volteó una cacerola y ¡pa! Sí, no sé, feísimo. Sí, bueno, entonces, ya en 2004, cuando Mustaine se recupera por completo, llega y demuestra que sigue teniendo la misma habilidad, el mismo odio en la guitarra y la misma voz de Duende Verde. Ahorita que mencionas la voz, y eso es algo importante que no mencioné al principio del capítulo, siempre a lo largo de nuestra historia como amigos, siempre hemos debatido, porque yo soy pro Metallica y Tony es pro Megadeth. Lo que ya al final de los años, lo que puedo admitir es que simplemente no me gusta Megadeth por la voz. Reconozco toda su creatividad. En algún punto, bueno, todavía me gustaría eso para el cierre, pero básicamente es lo que yo le tengo en contra a Mustaine, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Bueno, yo no tengo ningún problema con la voz. A mí se me hace que le queda excelente al tipo de música que está haciendo, porque a comparación de Metallica, que sí es un buen, al inicio, sí es un buen thrash, es muy limpio en las voces, bueno, que muy de acuerdo en las voces, pero sigue siendo de niños bonitos. Digo, puede ser, depende de cómo lo veas, pero creo que al final, al menos vocalmente, creo que Hetfield sí es mejor que Mustaine. Claro, sí, sin duda. Pero en la guitarra ya es otro. Sí, otro mi argumento va a que le quedaba mucho a esta onda de protesta. Digo, hay canciones que le quedan bastante bien a Mustaine, ¿no? O sea, Symphony of Destruction no me la imagino con la voz de Hetfield, ¿no? O Reckoning Day, o A Tout Le Monde, ¿no? O sea, hay rolas que no le podrías cambiar la voz. Más adelante vamos a ver. Sí, claro. Y ya en respuesta, en 2004 sale The System Has Failed. Con rolas como Back in the Day, Blackmail the Universe y una de mis personalmente favoritas, The Scorpion. Digo, al final, todas estas rolas tienen riffs muy pegajosos. The Scorpion tiene un riff muy pegajoso. Si te gusta el thrash, creo que es de las que puede uno fácilmente disfrutar. Y la creatividad de los solos en cada una de las rolas se nota. Se nota la creatividad. Muchísimo. Y para ser un músico que ha creado tantas rolas, en ningún momento dices, no, pues este solo es idéntico a este es idéntico. No, todos van muy de acuerdo a la canción que está creando. Y es lo que platicamos también cuando estábamos haciendo el review de las canciones. A diferencia de Iron Maiden, que sí notas una tendencia demasiado similar en las canciones, aquí no. Aquí todas son diferentes. Mustaine siempre te dio mucha música de diferentes formas. Sí. Y Metallica, ¿qué hizo en el 2004? Pues seguía con Saint Anger. Seguía pereciendo ahí en el suelo con Saint Anger. Seguía llorando en el piso. Pues bueno, Megadeth se tomó una pausa de unos 2 años. No, es cierto, 3 años, perdón. 3 años. Y después salió United Abomination. No es de los mejores discos, pero tampoco se separa mucho de la línea trashera que ya trae Megadeth, que ha armado en todos estos años. Y trae Never Walk Alone y Washington is Next. Correcto, son de las que recomendamos. Sí, y Washington is Next para mí es de las mejores del disco porque todavía trae esta onda pesada, toda esta onda ruda, rápida, la voz de Duende Verde icónica. Y cualquiera de estas rolas, si tú no conoces a Megadeth, te la pongo y no sabes si es un disco nuevo o un disco viejo. Sí, eso habla lo que decíamos, constancia en el género, ¿no? Y de ahí, bueno, ahora sí, respondería Metallica en el 2008 con, si no me recuerdo, es Dead Magnetic. Exacto, Dead Magnetic, que bueno, ahí fue como el suspiro antes de perecer completamente. Pero ahí sí se nota un avance muy distinto a lo que habían traído desde Loathe
Reload y Saint Anger tratan de reinventarse un poquito ya también con Robert Trujillo, que obviamente sabíamos que estaba desde Saint Anger, nada más que no sé qué pasó ahí. Sí. Ya en Dead Magnetic suena otra vez a thrash. Hay rolas icónicas. Ahorita les vamos a dar Broken Beat and Scar, The Day That Never Come y All Night Long y la del gato zombie. Sí. Esa es la del gato zombie. Y lo que habíamos dicho es, si lo vemos con respecto a los otros discos, como que siento que trataron de regresar desesperadamente a los primeros, ¿no? A Ride the Lightning, a Master of Puppets y a Justice for All. Sí, ¿no? A eso es a lo que me refería con el cuarto Metallica. Porque el tercer Metallica, para mí, termina con Saint Anger, cuando se dan cuenta que toda este experimento de géneros no les está pegando. No funcionó. Sí puede ser divertido, puede ser que presentan, hacen sus conciertos, van a presentar el Saint Anger, pero la mayoría de sus rolas son de las pesadas. Sí, entonces aquí viene para mí el cuarto Metallica, que quiere dar patadas de ahogado en el thrash, y empieza a sacar rolas medianamente buenas, sí, más o menos rápidas, pero pues ya están fríos. Sí, creo que ese lapso de tiempo les costó mucho y esa es otra. No se hacen más jóvenes. No. Entonces yo creo que también eso va en contra, ¿no? Y digo, yo entiendo el punto del cuarto Metallica, pero yo digo, no sé si este disco me alcanza como para decir que fue una cuarta transformación o solo fue un suspiro. La cuarta T. Solo fue un suspiro de algo pasado que después ya no volvió a pasar. Y me voy a esto porque después pasaron muchos años para que sacaran otro disco. Sí, que es idéntico. Otra vez. Hasta, yo diría hasta un escaloncito abajo. Sí. Es que mira, esto es load y reload de nuevo. Puede ser, nada más que se tardaron 8 años. Y es por eso donde te digo, entonces creo que simplemente no salieron de ese escalón de la tercera transformación. Y simplemente fue un bonito suspiro, un sueño que tuvieron. Y realmente, y eso es lo que platicábamos también nada más nosotros, es en algún punto Metallica, en esa transición de Saint Anger hasta Hardwire, si lo quieres ver, que ya es en los últimos años, le pasó lo que a muchas bandas ya legendarias del rock. Ya no produces, ya solo vives de tus éxitos pasados. ¿Sí? Y al contrario, para seguir con Megadeth, ¿qué propuso Megadeth en todo este tiempo? Mira, nos quedamos con United Abomination en el 2007. Exacto. Y un año después salió Death Magnetic. Un año después. Entonces, Megadeth siguió, aunque también no envejecía, pero seguía demostrando que tenía la misma habilidad. Es más, yo siento que en algunos discos demostraba que tenía hasta más rapidez. Puede ser. Tenía, bueno, también venía acompañado de músicos. Sí, ya extremadamente sí, prodigiosos en la guitarra. Increíble. Y aparte los tenía para que tocaran lo que él quisiera. No los traía para crearles. Decía, no. Ok, aquí está lo que tú vas a tocar, lo que tú vas a tocar, lo que tú vas a tocar. Y aún así, un año después, 2 años después de United Abomination, salió Endgame, que a mí me parece uno de los discos más maduros musicalmente de Megadeth, pero también manteniendo esta línea agresiva y rápida. Sí, ahí no te voy a discutir nada. O sea, se sigue viendo la solidez, siguen viendo canciones creativas, diferentes. Yo creo que hasta con el tiempo, hasta se hace más rica la canción de Megadeth. A diferencia de lo que le pasa, por ejemplo, a Metallica. Que Metallica te regresas a las viejitas. Ajá, bueno, o sea, como fan te regresas a las viejitas y aparte ya no te dan esa versatilidad. Y en cambio Megadeth te empieza a dar más y más y más y empieza a explorar, porque también le pasó, empieza a explorar con otro tipo de metal, otro tipo de riffs, tal vez no tanto de metal, sino otro tipo de riffs, pero se sigue escuchando fluido y bien. ¿No? Sí, sigue con la misma línea. Y aquí entonces, y nos trae rolas como Head Crusher,
que es la más famosa y también de las más chidas del disco. Vienen 44 minutos, se llama la rola, 44 Minutes. Y una rola que el título nos hizo pensar un poco en qué una tilde qué diferencia hace. Pero creo que son 1320 pies. Sí, puede ser, digo, si no aquí lo vamos a poner. Sí, 1320 son las más icónicas. Se me hace sólido el disco. Sí, y también para después de una trayectoria tan larga, ya estamos hablando de que para ese entonces llevan alrededor de... O sea, Mustaine ya desde que empieza a tocar en el 78 con Metallica, ya lleva casi 30 años. Casi 30 años y sigue proponiendo y sigue aportando. Entonces, bueno, va. Sí. Después de eso, en 2010, un año después, llega 13. Ok. 13 tiene rolas también pasadísimas de lanza para esa época, como Public Enemy No. 1 y Sudden Death. Sí, digo, se sigue viendo muy bien, no tengo nada en contra. Metallica mientras anda tendida en el suelo buscando dónde agarrarse. Anda tocando para reos. No, y bueno. Metallica creo que anda precisamente en esta gira mundial para resucitar ciertos géneros. No me acuerdo en qué año fue cuando vinieron a México, si fue en el 2009. Mientras Metallica realmente estaba otra vez resurgiendo con sus éxitos del pasado. Sí. Megadeth seguía dando, pero con todo, ¿no? Y también lo que decíamos, que en sus conciertos de discos nuevos tocaban muchas, el 80% o 70% de canciones viejas. Sí. Mientras Megadeth llegaba a proponer el disco. Y sí, llegaba a tocar algunas viejas, pero eran poquitas. Sí, era totalmente al revés, ¿no? Sí. Mientras unos vivían de los éxitos y casi el 80% del setlist era del pasado. Sí, bueno, vamos a tocar Saint Anger, pero después vamos con Creeping Dead. Y Megadeth, al contrario, el 80% eran del disco nuevo, dejando nada más para el 20% las icónicas que de por sí son a lo largo de la historia de Megadeth. Sí, y aparte Megadeth tenía mucho esta dinámica de preguntar qué canción quieren. Ya. No, pues hay un chorro, ¿no? Sí. No como Megadeth, digo, como Metallica, que hay rumores que dejaron de tocar ciertas rolas porque ya no les daban los dedos. Bueno, sí, también. No sé si sea cierto, pero escuché el rumor. Que, bueno, eso no sería algo fuera de lo común en la industria musical. Steve Tyler también dejó de cantar ciertas canciones porque ya no alcanzaba los tonos. Sí, puede pasar. Curioso es que Megadeth, ¿no? Es lo bueno de cantar como Goblin. tus cuerdas vocales ya estaban hechas mierda. Ya estaban hechas mierda. Ya cantabas como viejito desde los 18 años. Sí, ya estaba adelantado. Bueno, después de 13 sale otro tropiezo mediano, porque sí fue un semi-éxito, un éxito comercial, y con toda la intención de que fuera popular este disco, quisieron irse más hacia el lado más comercial. Por segunda vez. Primero fue Risk y luego Super Collider. Bueno, de ahí platicamos de Super Collider. Y digo, otra vez. Musicalmente, es muy bonito el disco. Lo que no me gusta de Megadeth es la voz voz, y ya lo vimos, ¿no? Si escuchamos el instrumental de Super Collider, podría ser sin problemas una canción de Joe Satriani. Nada más le falta que Joe Satriani llegue con la guitarra, ¿no? Pero claro, está todo el arreglo como para una rola de eso. Y así convencía a Richie de escuchar Super Collider, porque está en YouTube puro instrumental. Y escúchense. Si no les gusta, si son como yo y no les gusta la voz del señor Mustaine, siempre pueden escuchar las rolas de Megadeth en instrumental y créanme que no se la van a pasar nada mal. No. Bueno, a mí sí me gusta su voz, pero las más icónicas de este disco son Super Collider, Kingmaker y Burn. Que en Burn todavía demuestra con que es un disco popular, sigue reventando la guitarra a los riffs duros. Y tiene todavía material creativo para seguir trasheando, ¿no? Hasta que se muera Don Mustaine. Ok. Pero aquí ya,
ahora sí deja pasar un buen rato. Yo creo que aquí ya va pegando la ansia. Sí, no, pero creo que todavía falta Dystopia, ¿no? Antes de que saque Hardwire Metallica. Sí es cierto. Sí es cierto. Entonces, digo, porque más o menos el promedio de discos, una vez que llegamos a Saint Anger, lo calculamos hace rato, eran de a 4 discos por cada disco de Metallica. Tienes toda la razón. Super Collider 13 salió en 2010. Luego pasaron 2 años y salió Super Collider. Exacto. Que fue 2012. Éxito popular. No éxito trasero, éxito popular. Y luego, un año después, sale Dystopia. Que Dystopia regresa completamente a las raíces fundamentales trasheras de Megadeth. Sí, y algo que me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo el review de las canciones, por ejemplo, también en las vistas de Spotify, bueno, no vistas, en las veces que son escuchadas las canciones, las reproducciones. Exacto. Dystopia tiene un margen muy bueno de reproducciones, al menos pensando en que hoy en día el metal ya otra vez es medio underground. Sí. ¿No? Pues tener arriba de 17 millones en una rola ruda. Y relativamente nueva. Sí, en una época donde están habiendo mucho reggaetón, está resurgiendo el pop. Sí. Está mucho la onda como soft rock. Soft rock. Como que todo el mundo ya anda más suavecito. Sí, y es impresionante que tengan esas vistas y que en general no es una rola. Son varias de Dystopia que son escuchadas. Sí. Al menos da un pequeño, una pequeña luz de esperanza para el metal. Y eso es gracias a Don Mustaine. De este disco, las que sobresalen para nosotros es Dystopia, Conquer or Die. Conquer or Die me pareció una rolota. No la conocía y me pareció una rolota. Buenísimo. Y The Threat is Real. Sí. Esa canción va dedicada a Metallica, sí. Hey, The Threat is Real. Ya déjalo, ya está muerto. Sí, ya. Ay, ya. Murió hace como 20 años. Sí, ya. Entonces, obviamente después de Dystopia sale el Hardwire. Dystopia fue en 2014, no sé si lo mencioné. Ok. De ahí tenemos Hardwire de parte de Metallica. Sale en 2016. Y ya dijimos, no se nos hace un gran cambio de lo que era Dead Magnetic. Es más como una versión segunda parte. Sí, por eso te decía que es Load y Reload de nuevo. Siguen pegándole como tratar de regresar al trash. Sin embargo, no siento que tengan la calidad que sigue dando Megadeth. No. De ahí las únicas dos que rescatamos es Moth into Flame y Hardwire. Pero obviamente creo que si quieren musicalmente algo más rico o simplemente riffs más ingeniosos, más pegadores, está mejor irse del otro lado. Sí. Y bueno, precisamente ya revisando toda la discografía de los dos. Pero antes de eso, Hardwire a mí se me hace un disco mediocre con riffs mediocres, con una banda que podría dar mucho más. No, con una banda que podría dar mucho más. Con una banda mediocre. Que me cae mal y que deberían tener a Mustaine. Y se acabó. No, son una banda que podría dar mucho más si no se hubieran dormido. Puede ser que dejaron pasar muchos años. Sí. Puede ser que se perdieron en esa parte. Y es lo que platicábamos, ¿no? Ya, precisamente ahorita que ya hablamos de toda la discografía y que evidentemente vemos que en cuanto a creatividad y frescura sigue Megadeth dando muchos golpes que simplemente Metallica ya no da. Sí. Pues ahí tenemos los dos casos, ¿no? Y eso lo platicábamos. Una banda, o sea, del lado de Metallica vas a tener una banda que fue muy popular. O sea, podría yo decir, parte de estas leyendas del rock y metal, que en los 90s explotaron de una forma monumental, pero que simplemente se fue apagando. Ya no tuvo la creatividad. No siento que hayan renovado mucho. Mira, fíjate que esto va muy de acuerdo con algo que escuché hace poquito, que es de un comediante que se llama Fran Evia, que puso un tweet que dice: cuando tienes
hambre de fama, lo que te provocas es fama de hambriento. Puede ser, y creo que eso se notó ya precisamente de cuando salió el Saint Anger hasta la fecha. Se siente mucha desesperación en los discos. Tratar de tener hits, tratar de llamar otra vez la atención de un mundo metalero que la verdad ha avanzado mucho con bandas nuevas que tal vez dejan a Metallica ya muy atrás, ¿no? Sí. Y está, bueno, ese es del lado de Metallica. Del lado de Megadeth, lo que platicábamos es, tiene completamente el otro lado de la moneda. Tienes una banda que tal vez, digo, tienes una persona. Sí pegó, bueno, sí, esa es otra, ¿no? O sea, cambian mucho el concepto. Tienes una persona de la cual la banda giró en torno a ella siempre. Es que se quedó con el trauma. Para que no me corran de mi super banda, yo voy a hacer la banda. Yo corro a todos. Sí, yo corro a todos a la fregada. Sí, no. Y ahí lo diferente es que precisamente tal vez por este cambio de músicos y por la creatividad de Mustaine, siempre se han dado muchas canciones. Y digo, al final, si lo quieres comparar tal vez no tanto en canciones, simplemente vete a los álbumes. ¿Cuántos tiene Metallica? ¿Cuántos tiene Megadeth? Y ya, ¿no? Y ahí paras de contar. Y las canciones que te entreguen los últimos discos Megadeth siguen estando al calibre de lo que hacían al principio. Te lo pongo así. Aunque Megadeth, Mustaine, tuvo siempre la fama de ser una persona nefasta. Es más, uno de sus guitarristas en algún momento fue Kerry King, de Slayer, y con quien se generó una bronca muy cabrón. Al punto que Kerry King decía que él como guitarrista era excelente, pero como persona era un asco. ¿Sí? Y que guitarristas del nivel de Kiko Loureiro, de Angra, accedieran a volverse parte de la formación de Megadeth para Dystopia. Sí, bueno. Tengo ahí... Chris Adler, baterista de Lamp of God. Han pasado muchas personas muy prodigiosas en esa banda. Pero y también tener ese tipo de formación versátil te da la facilidad de invitar a personajes impresionantes. Sí, no, y es algo que, por ejemplo, Metallica creo que no tampoco hizo. Y deja tú que haya cambiado su formación. Tal vez muchos van a cuestionar si lo tienes que cambiar, tal vez no lo tienes que cambiar. Pero simplemente creo que las colaboraciones le han dado mucha frescura, no las hizo. Y en cambio Megadeth tuvo más frescura y por lo mismo no te ha entregado mala calidad de música en toda su carrera, ¿no? Entonces, bueno, están los dos lados de la moneda, ustedes decidan, escúchenlos. Al final, ¿cuál sería tu conclusión? Mi conclusión es, yo creo que llegamos a la misma conclusión. Megadeth probó y comprobó que podía hacer él solo lo que quería hacer con Metallica, pero falló en la parte de no salir del trauma de que nada más era él solo. Tal vez si hubiera hecho una formación más estable, podría haber obtenido un poquito más, algo más sólido en cuestión de banda. Sí, o sea, como llevar ese... Sí, no musicalmente. Musicalmente no, está cabrón. Está muy cañón. No, en cuestión de banda. Sí, y tal vez a lo que te refieres es que Megadeth se quedó ese paso de llegar a ser al menos el rival comercial de Metallica. Tal vez, ¿No? Porque pudieron haber sido los dos y eso hubiera sido una lucha comercial bastante interesante. Sí. Imagínate, le llega a Mustaine la carta de que quiere meter a Megadeth al Salón de la Fama. Okay. ¿De qué disco? Megadeth, ¿de qué disco? Sí, o sea, ¿y a quiénes llevo, no? O sea, sí, o voy yo solo. Y en cambio, pues, sí, al final, por ejemplo, también mi conclusión, concuerdo contigo, creo que se nota mucho que al final en la historia, digo, lo platicábamos también hace rato, la vida a veces es injusta, o bueno, muchas de las veces la vida no es justa, y les mostró a los dos precisamente esas dos carencias. A Metallica le mostró que necesitaban a Mustaine, que no era lo mismo, no podían llegar a la creatividad que él tenía, que hubiera sido un muy buen integrante
a lo largo de los años. Y a Mustaine le dejan ver que también se quedó a ese pasito de lo que los otros hicieron, ¿no? Claro, y no es por hacer menos a Kirk Hammett, pero para mí es un buen intérprete. No se me hace buen compositor. Digo, obviamente pues es un muy buen guitarrista, nadie se lo va a quitar. Buen guitarrista sí es, pero es un buen intérprete, no un buen compositor. Porque creo que precisamente a lo largo de los años se ha comprobado que pues Mustaine ha sido más fresco, ha dado más. Tal vez técnicamente podamos decir que es otra pelea para otro tipo de versus aquí. Pero vamos, Mustaine contra Kirk Hammett, ¿no? Pero, al menos en el punto de vista banda y creatividad, es fácil. Vean los discos, vean la calidad de música. Sí, no me gusta la voz, pero vean la fuera constancia. de eso... Es que aquí, siempre, como siempre, la constancia. ¿Quién es el más constante? ¿Quién se mantiene en la misma línea sin caer una y otra vez de depender de sus canciones pasadas? Ok, palabras finales ya de Metallica y Megadeth. Te odio, Ulrich. A mí se me hace algo también muy sencillo. Para los chavos, ¿quieren empezar a escuchar metal pesado? Empiecen con Metallica. Es un buen inicio. Poco a poco van a ir pidiendo más, se van a ir pasando tal vez a Megadeth, vamos a ver. Y, digamos, eso del lado de vista de que Metallica pues, tiene su rinconcito especial en la historia del metal. Sí. Y del lado de Megadeth, está muy chido que una banda... Tú pon Megadeth en Spotify y escucha lo que sea, todo va a sonar genial. No, y es otra. De las bandas, digamos, viejas de metal, que todavía le siguen manteniendo la vara alta a las bandas nuevas de heavy metal o de todos los géneros que ya los hay. Que todavía siguen demostrando que las bandas de los 80s están ahí. Sí. Y es lo que platicamos, ¿no? Están, por ejemplo, de diferentes géneros. Aquí no vamos a comparar por género, simplemente bandas importantes de metal. Sí. Opeth, Insomnium, Lamb of God. También dijimos, si no mal recuerdo, era... se me fue. Bueno, estaba una Sabaton, porque es de las más nuevecitas. Amon Amarth y también, por ejemplo, Leprous. Todas son muy distintas, muy versátiles. Y Megadeth no le pide nada a ninguna de esas. No. Pueden competir todas a ese nivel y créanme que todas te van a dar un ámbito, una frescura en diferentes géneros muy buena. Entonces, pues, esténse ahí. Aprendan, chavos, aprendan. Eduquen. Sí, y yo creo que hay que volver a esta bonita costumbre de volver a escuchar el disco completo. Sí, ¿no? Al final es parte del trabajo que está haciendo así que los músicos, la banda, el intérprete. Sí, claro. El que vayas a escuchar, sea el género que sea la banda que sea, trata de escuchar el disco, tal vez te está proponiendo más de solo un hit. Sí. ¿No? Y bueno, este fue el capítulo Megadeth contra Metallica. Al final creo que es bueno escuchar a los dos. Sí, sin duda. Solo es música. Sí, claro. Y no quiere decir que yo no escuche Metallica. Claro, ustedes vieron que yo conozco varias de las canciones que estamos hablando, no las últimas, porque de verdad yo dejé de prestar mucha atención a Metallica. Sí las escuché, pero pues ya no es lo mío. Ya no hacen cosquillas. Sí, ya no me prenden. Sí. Pero escúchenlas, no hay nada mejor que comprobarlo y tener tu propia opinión. ¿Sí? Y no andar repitiendo lo que escuchas de algún random en YouTube. Exacto. Entonces también, si tienen más comentarios, déjenlos aquí abajo. Ya saben, tenemos nuestro canal de YouTube. Facebook, sí tenemos el YouTube, que es Rock and Rum. También estamos en Facebook como Grupo Rock and Rum, donde subimos memes, subimos noticias. Ustedes mismos también pueden estar subiendo todo lo que se les ocurra de rock, hacer propuestas o también recomendaciones. Tenemos también el grupo oficial de Rock and Rum, donde ahí tenemos la parte más seria de Rock and Rum. Son noticias y son los capítulos que vamos subiendo. Pero yo creo que estamos creando una comunidad más padre en el grupo de Rock and Rum.
Sí, creo que hay varios que han posteado diferentes cosas que sí me hacen reír mucho, ¿no? Sí, entonces, y ahí nadie somos sensibles. Si no te gusta, puedes decirlo. Si te gusta, puedes decirlo. Sí, ahí creo que hay gente con bastante criterio. Sí, claro. Eso entonces, sí, si algo no te gusta, justifícalo siempre. Eso. Pues ya saben, si quieren seguir escuchando acerca de diferentes historias del rock, síganos. Y déjenos en los comentarios quién prefieren, Metallica o Megadeth. Nos vemos. Pasen el chido. Rock and roll.